El personaje más distinguido de la Iglesia española durante todo este periodo fue, sin lugar a dudas, Isidoro de Sevilla, hermano menor de Leandro, a quien este último había educado tras la muerte de sus padres. Isidoro fue un erudito en medio de un mar de ignorancia. Sus conocimientos del latín, el griego y el hebreo le permitieron recopilar buena parte de los conocimientos de la antigüedad y transmitírselos a las generaciones sucesivas. Esto lo hizo Isidoro en parte mediante la escuela que fundó en Sevilla, pero sobre todo a través de sus obras. Estos escritos no son en modo alguno originales. Isidoro no es un pensador de altos vuelos al estilo de Orígenes o de Agustín, pero el valor de sus obras está precisamente en el modo en que recopilan los conocimientos que lograron sobrevivir a las invasiones de los bárbaros y al caos que sobrevino. Aunque Isidoro compuso comentarios bíblicos y obras de carácter histórico, su escrito más notable es Etimologías, que consiste en una verdadera enciclopedia del saber de la época. Aunque desde nuestra perspectiva del siglo XXI, mucho de lo que allí se dice puede parecer ridículo y erróneo, el hecho es que las etimologías de Isidoro fueron uno de los principales instrumentos con que contó la Edad Media para conocer algo de la ciencia de los antiguos. En ellas se incluyen no solo asuntos propiamente teológicos, sino también conocimientos y opiniones en los campos de la medicina, la arquitectura, la agricultura y muchos otros. Los estudios de Isidoro le dejaron aún tiempo para ocuparse de la vida práctica de la Iglesia. A la muerte de su hermano Leandro, lo sucedió como obispo de Sevilla y como tal tuvo que presidir sobre varios concilios que en gran medida determinaron el curso de la Iglesia y hasta del reino visigodo. De estos concilios, probablemente el más importante fue el que se reunió en Toledo en el año 633. Puesto que ese concilio nos da idea de la gloria y la miseria de la Iglesia bajo el régimen visigodo, conviene que nos detengamos a discutir algunas de sus decisiones. En el campo político, la más importante acción del concilio fue apoyar las acciones de Cisenando, quien había usurpado el trono de Sbintila. Cisenando se presentó ante el concilio en actitud humilde, postrándose en tierra y pidiendo la bendición de los que estaban allí reunidos. Estos lo recibieron con gran alborozo. Isidoro lo ungió, como antaño Saúl había sido ungido, y el concilio decretó acerca de Sbintila, quien renunció al reino y se deshizo de las señales del poder por temor a sus propios crímenes, decretamos que ni él, ni su esposa, ni sus hijos sean jamás admitidos en la comunión, ni los elevamos de nuevo a los puestos que perdieron por su maldad. Además, se les desposeerá de todo lo que han robado de los pobres. En el campo propiamente teológico, el concilio afirmó una vez más la doctrina trinitaria frente a los arrianos y decretó que el bautismo debía hacerse mediante una sola inmersión, pues la triple inmersión podía dar a entender que la Trinidad estaba dividida y que por tanto los arrianos tenían razón. Además, el concilio legisló cuidadosamente acerca de la vida moral de los obispos y demás clérigos, y en particular acerca de sus matrimonios, que solo deben tener lugar después de consultar con el obispo. Pero los castigos que señala para los clérigos que se unan ilegítimamente a mujeres son a todas luces injustos, pues mientras se ordena que la mujer sea separada y vendida por el obispo, se dice sencillamente que el clérigo hará penitencia por algún tiempo. Sin embargo, en su legislación acerca de los judíos, el concilio, presidido por el hombre más ilustrado de su época, nos da muestras más claras de la barbarie que reinaba. Aunque el concilio declara
que no se ha de obligar a los judíos a convertirse, decreta además que los judíos que fueron convertidos a la fuerza en tiempos del religiosismo príncipe Sisebuto no tendrá libertad de volver a su antigua fe, pues tal cosa sería blasfemia contra el nombre del Señor. Para evitar que los judíos conversos regresen a su vieja fe, se les prohíbe todo trato con los no conversos, aun cuando estos sean sus parientes más cercanos. Si algún converso resuelta conservar todavía algunas de sus antiguas prácticas o creencias, particularmente las abominables circuncisiones, sus hijos les serán arrebatados para que sus padres no los contaminen. Y si algún judío no converso está casado con mujer cristiana, se le hará saber que tiene que escoger entre hacerse cristiano y separarse de su mujer. Tras la separación, los hijos irán con la madre, pero si el caso es inverso y la madre es judía, los hijos irán con el padre cristiano. Isidoro de Sevilla murió en el año 636, 3 años después del concilio cuyos principales decretos hemos resumido. Tras su muerte no hubo otro personaje de igual estatura en toda la iglesia visigoda, pero si la iglesia carecía de dirigentes notables, el Estado estaba en peores circunstancias. El rey Cisenando murió también en el 636 y siguió la interminable lista de usurpaciones y crímenes políticos. Chindasvinto, por ejemplo, se afianzó en el trono y aseguró la sucesión de su hijo Recesvinto, al matar a 700 hombres cuyas mujeres e hijos repartió entre sus allegados. A la muerte de Recesvinto, los nobles eligieron a Wamba, quien tuvo que luchar contra rebeliones en diversas partes y a la postre fue destronado. Esta larga historia de traiciones, conspiraciones y crímenes continuó hasta el año 711, cuando ocupaba el trono el rey Rodrigo y las huestes musulmanas pusieron fin al reino visigodo. Pero la narración de tales acontecimientos pertenece a otra sección. Baste señalar aquí que en medio de todas estas idas y venidas políticas, fue la Iglesia, mucho más que el régimen político, la que le dio cierta medida de estabilidad a la vida.